algo que yo sí quisiera hablar. Yo he defendido desde el año 91 la pequeña y mediana empresa. Tal vez no lo reconociera en público, pero ella estaba consciente de que si hubiera una sola palabra para describirla, sería líder. Joyce Higgins de Llenata nació en Estados Unidos, en Pensilvania, un 27 de junio de un año que ella nunca quiso confesar. Pero cuando alguien le preguntaba decía, yo soy ecuatoriana, porque fue aquí donde creció e hizo su vida. Era muy joven cuando se casó, tenía 17 años y un futuro que pensaba sería muy parecido al de la mayoría de jóvenes de su generación. Ama de casa y madre. Fue ambas, pero la vida la empujó a hacer algo más. Cuando estaba embarazada de su primer hijo, su esposo enfermó y ella tuvo que tomar las riendas de la familia. No era común en los años 60 que una mujer estuviera al frente de un negocio. ¿Y de qué negocio? Una compañía que vendía hierro para construcción, pero nuevamente nacida para ser líder, condujo exitosamente la compañía, hasta convertirla en una gran mayorista de ferretería. El Ferrisariato. Su empresa fue creciendo y diversificándose. Abrió varias sucursales hasta que 8 años después lo vendió, siendo ya una de las cadenas más importantes del país. Su nombre empezó a hacerse conocido en los ámbitos industriales y comerciales. Varias veces contó que en esa época debía asistir a reuniones y eventos en los que ella era la única mujer, pero que nunca se desanimó por eso. Es más, no se conformó. Con toda la responsabilidad a cuestas decidió que quería un título, así que entró a estudiar ingeniería comercial. Ya para los años 90, Joyce de Llenata era la presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria y su voz comenzó a escucharse cada vez más. El auge de la mujer actual, inclusive a nivel mundial, es indiscutible, ya que ha alcanzado posiciones notables por su talento, dedicación, perspicacia y constancia. Fue una de las primeras personas en lanzar oficialmente una propuesta, una tesis para dolarizar al Ecuador. Era 1998, 2 años antes de que la dolarización llegara, y cuando finalmente el país fue golpeado por la crisis del 2000, ella insistió en su postura, antes de que el gobierno congelara los fondos. Para esa época su voz se había escuchado en foros y simposios. Ella defendía que la dolarización se debía hacer con un tipo de cambio de 7.000 sucres por dólar, luego de 10.000, luego de 12.500, y cuando finalmente el país adoptó el dólar, ella no celebró. Estuvo vigilante, porque los primeros años sentía que se había avanzado poco en prosperidad y temía retroceder en el proceso. No podemos seguir. Fue una de las personas que organizó y encabezó la llamada Marcha de los Crespones Negros, una protesta multitudinaria que pretendía rechazar la crisis bancaria y la situación del país. De hecho, durante meses, ella utilizó un crespón negro sobre su solapa en señal de duelo por el congelamiento bancario y por la crisis en general. Ojalá que no tenga que volverme a poner un crespón negro, sino como siempre la bandera del Ecuador. Joyce Higgins de Llenata nunca temió dar sus opiniones y se mantuvo vigente siempre. Creía que la clase media era el motor de una sociedad y que del sector privado salía el combustible para que el país se moviera. Y pese a todos los caminos que abrió por ser mujer y pionera, una de sus frases más recordadas es esta: uno tiene que saber que ante una oportunidad no tiene que regirse al hombre por ser hombre o a la mujer por ser mujer, sino simplemente por ser el mejor.